Aldo Javier Ferretis Marín, que es licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Realizó estudios en el extranjero, estudiando en la Universidad de Montreal, La Salle y en Harvard. Actualmente forma parte del posgrado en Derecho, donde se realizan sus estudios de maestría en Derecho. Es abogado litigante. Actualmente es académico en la División de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, impartiendo la materia de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la presentación. Agradezco a la doctora Mayra, al doctor Augusto, a la doctora María Eugenia, a la maestra Sheila, al responsable del posgrado de Derecho, así mismo al doctor Morales González, a la maestra Nora Boris, directora de nuestra facultad, a todas nuestras autoridades de nuestra Facultad de Estudios Superiores de Acatlán para brindarnos un espacio de reflexión a nosotros y a todos aquellos que le fijan esta situación que es realmente desagradable. Asimismo, agradezco al auditorio presente y la temática de la presente ponencia es justamente revisar cómo se ha estudiado a través de las sentencias este tema en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Justamente para entender cómo se maneja en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos que irnos al marco interamericano, el cual es la Convención Interamericana para la Desaparición Forzada. Específicamente, ahí está el concepto, su artículo segundo, que pueden ver en pantalla. Sin embargo, a través de las diferentes sentencias que ha emitido la Corte, podemos vislumbrar varios elementos los cuales nosotros tenemos a raíz de este concepto y de los casos concretos. Ahí tenemos los elementos que son tres para la desaparición forzada. El primero es la privación de la libertad. Puede ser legal o ilegal. Puede ser por medio de figuras como el arraigo, prisión preventiva, o detenciones, cateos, pero es la privación. Inmediatamente después viene la intervención directa de los agentes estatales o por aquiescencia de estos. Es decir, es realizada por estos o son cómplices en la realización de este hecho. Finalmente, es la negativa de reconocer la detención irregular, la suerte o paradero de la persona interesada. Esta idea la recogemos específicamente del párrafo 60, en el caso de Rafael Pacheco, de cuestiones de fondo, cuestiones criminales y sentencia de la Corte Interamericana. Asimismo, retomada en otras sentencias. Estos elementos los podemos diferenciar específicamente de una ejecución extrajudicial, dado que conlleva la negativa del Estado a reconocer que tiene privada la libertad a la víctima, a fin de provocar intimidación, incertidumbre, supresión de derechos. Es decir, el Estado está intimidando por parte de sus agentes a todos estos colectivos que sufren de esta práctica. ¿Sí? Y como vieron con la participación de la licenciada Belén, es un delito el cual se prolonga en el tiempo. Podemos decir que es un delito continuado y es pluriofensivo. ¿A qué se refiere con esto? Específicamente, que es continuado. Al momento de que se realiza la privación de la libertad, inicia el delito. ¿Vale? Ahí se va a prolongar en el tiempo hasta un tiempo indeterminado en el cual las víctimas puedan conocer su paradero, sea con certeza de los restos humanos. Y cuando hablamos del carácter pluriofensivo, significa que está vulnerando varios derechos. Por ejemplo, puede ser el acceso a la justicia, en este caso tenemos una denegación de ella, a la libertad, entre muchos otros. Por ejemplo, podemos ver que en materia de derechos humanos, como ejemplo de prisión preventiva, oficiosa o arraigo, nosotros tenemos figuras las cuales son inconvencionales. Cuando hablamos del carácter continuado, como les he dicho, nosotros vemos que efectivamente es una prolongación en el tiempo, es decir, que el delito va a continuar. Podemos poner un ejemplo básico en nuestro país, por ejemplo, las desapariciones o en México el 68 del Tlatelolco. Inició hasta que nosotros encontramos a las personas y o
a sus restos, nosotros vamos a poder dar fin a este delito. Es decir, siguen desaparecidos. A veces, como lo vimos en la lámina de nosotros, cuando hablamos de una muerte por parte de los agentes, muchas veces es escondido su cuerpo y es aquiescencia para que se vean los dos delitos, una aquiescencia del Estado. ¿Cuáles son los derechos vulnerados en esta situación? Como hemos mencionado, significa que es por ofensivo. Estos son varios enunciativos más no limitativos. Tenemos el derecho a la libertad, la integridad de las personas, el derecho a la vida y el reconocimiento a la personalidad jurídica, porque no están accediendo a medios jurisdiccionales por hacer valer sus garantías plasmadas en tratados internacionales o en la misma Constitución. Ahora bien, ¿cómo la Corte Interamericana ha logrado dar pauta para nosotros dar prueba y certeza de que está realizando este hecho delictivo? Nosotros podemos irnos al caso Velázquez Rodríguez, específicamente cuando nosotros hablamos de la práctica, es el caso de Honduras, la práctica de este tipo de situaciones. Nosotros tenemos ahí 4 elementos que son básicos para la persecución de estos delitos. El primero es la presunción de inocencia, ¿vale? La presunción judicial, es decir, se cree que se ha cometido el hecho. El segundo son las testimoniales. Esta es muy importante, porque a raíz de las víctimas, al momento de que se dan estos levantamientos, nosotros podemos dar certeza y fe de ello. Después tenemos el contexto. Ahorita vamos a desglosarlo un poquito más. Estamos hablando de una ruptura, como puede ser por parte del Estado, como se ha mencionado el caso de Velázquez Rodríguez. Nosotros estamos hablando de que un Estado, al momento de romper el pacto interamericano, da una pauta para creer que el Estado ha hecho desapariciones forzadas. Y efectivamente tenemos la fuerza de la prueba, es decir, cómo nosotros podemos integrarlo. Ahorita vamos a desglosarlo uno por uno. Cuando nosotros hablamos de la presunción judicial, nosotros estamos hablando justamente de que nosotros creemos que ha pasado este acto. Nosotros utilizamos la fuerza del Estado para la desaparición. Vimos que es un elemento para el delito, la aquiescencia por parte de un miembro del Estado. Cuando es el mismo Estado el que está participando en la desaparición forzada, ¿cómo el Estado se va a incriminar a sí mismo? Muchas veces los miembros que participan en las investigaciones de las desapariciones forzadas son los que generaron estas desapariciones. Es decir, son parte de. Nosotros estamos hablando de la utilización del poder del Estado. ¿Por qué? Porque desaparecen pruebas, hacen crímenes perfectos, no dejan pruebas, y si hay, las destruyen. Por eso estamos hablando de una presunción judicial, muy importante, sobre todo para probar este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque el Estado tiene toda su maquinaria para crear o destruir las pruebas. Cuando nosotros hablamos del contexto, se logra ver, sin embargo, son varios las partes para que ha dado la Corte Interamericana y que da pauta. Como hablamos del caso de Velázquez Rodríguez, también nosotros podemos hablar del caso de Comerciantes contra Colombia, podemos hablar del caso de A. Rodríguez. Nosotros hablamos también de un Estado que forma parte de este sistema americano y tiene una buena fe para demostrar eso. Recordemos que el Estado es el que tiene que probar que los hechos surgieron. Es decir, en este caso en particular, al Estado se le revierte la prueba. En el caso de testimoniales, el Estado tiene que probar que no realizó este tipo de prácticas. Otro, podemos hablar del contexto, podemos dotar a las autoridades, a las autoridades de la sociedad civil, a todos los expertos en la materia de recursos, de herramientas jurídicas y legales, para que nosotros podamos hacer las investigaciones pertinentes. Si nosotros no dotamos de estos medios a nuestras autoridades, eso puede ser parte del contexto, que es una prueba fundamental a raíz justamente del caso de A. Rodríguez, desaparecidos y otros, específicamente el numeral 287. Cuando nosotros hablamos justamente de la certeza del hecho, es importante reconocer todos los elementos para dar una certeza y darle esta aquiescencia.
Otro elemento que a destacar es el uso de las Fuerzas Armadas. El elemento de contexto, específicamente del uso de Fuerzas Armadas en un país, da pauta a creer que un Estado ha cometido estos actos de desaparición forzada. Ejemplo de ello lo tenemos en nuestro país. Específicamente la imagen que ven es el campo Gobernador. Espero haber escuchado de este caso, en el cual justamente fue el elemento del Estado que participaba en ello. Y cuando se utiliza elementos o fuerzas armadas en conflictos armados internos, da pauta a creer que el Estado estaba realizando este tipo de prácticas. Al respecto, justamente en esta sentencia de la Corte Interamericana ha emitido varios criterios para que los militares puedan ser utilizados en tareas de seguridad interior, como por ejemplo que sea extraordinaria, que sea subordinada, que sea complementaria, regulada y fiscalizada. Cuando nosotros vemos todos los elementos en México, surge la pregunta: ¿cómo podemos aplicar estos criterios, México siendo parte del sistema interamericano? Cuando vemos en las noticias ejemplos como el de Sinaloa, con cuerpos en el camino, con levantamientos a la luz del día, y siendo ahora más de 200 personas asesinadas tan solo al 9 de octubre. Cuando nosotros vemos el contexto de Chiapas, donde hay desplazamiento forzado a tan solo 72 horas de la toma de protesta de nuestra presidenta, nosotros vemos que hay más de 260 homicidios. Vemos que hay una crisis y desplazamiento forzado también hecho, y las personas que no se retiran, que son obligadas a retirarse por parte de grupos delincuenciales, son levantadas. Es decir, hay una desaparición forzada porque el Estado no ha intervenido directamente. Y ese cumple ese elemento. Cuando hablamos de Guerrero, creo que muchos de nosotros vimos en las noticias a la persona, al alcalde que falleció, poniendo su cabeza a la luz del día para que todo el mundo la viera. Nosotros, cuando hablamos justamente en este contexto, tenemos en cuenta que desde el 2020 hasta el 30 de julio del 2024 se han documentado 2.350 desapariciones de niñas, niños y adolescentes, y en lo que va del año 1.192. Específicamente esto es solo de un estado, en Chiapas. Para que nos demos una idea de la realidad, la fecha estaba 9 de octubre. Cuando nosotros vemos en México el uso de las Fuerzas Armadas, podemos hablar entonces de un conflicto armado interno bajo los estándares internacionales que nos da Ginebra, el Instituto de Ginebra. Podemos hablar incluso de la Corte Penal Internacional que da pauta para ello. Cuando nosotros hablamos justamente de este conflicto armado interno, vemos que en México se llega a actualizar el conflicto armado interno, siendo un agravante para este tipo de situaciones que da pauta a creer, como vimos en las sentencias de la Corte Interamericana, que México está realizando este tipo de prácticas. México ya ha sido catalogado con anterioridad por el Instituto de Altos Estudios de Ginebra con conflicto armado interno, específicamente con el cártel de Jalisco y cártel de Sinaloa. Cuando vemos este tipo de prácticas en las noticias, nosotros vemos que México puede ser actualmente parte o puede ser catalogado por este Centro de Altos Estudios como un conflicto armado interno y que da pauta a este tipo de prácticas. Cuando nosotros vemos que en México hay declaraciones como parte del coronel que dice que no depende de nosotros, sino de la decisión de los grupos delictivos, acabar con esta ola de violencia, a mí se me ocurren dos cuestiones. La primera, que el Estado es incapaz de poner fin a la guerra, es decir, que ha sido superado por la delincuencia, por los cárteles. Tenemos que estar aceptando que es un conflicto armado interno, lo hizo indirectamente con esta declaración. El segundo punto, que el Estado ha hecho caso omiso de sus funciones, de sus facultades y obligaciones para procurar la paz, en otras palabras, realizando actos de omisión. Después de ello, nosotros vemos la declaración el 2 de octubre de nuestra actual presidenta Claudia Sheinbaum, en donde dijo que era un crimen de lesa humanidad
en Tlatelolco. Es una confesión. Nosotros entonces actualizamos, si por favor, que vemos que México tiene un conflicto armado interno, que nosotros estamos realizando prácticas, que nosotros estamos teniendo en cuenta todos los elementos para que se configure los ámbitos del contexto para desaparicionar y forzada de personas. Asimismo, nosotros tenemos que incitar a nuestras autoridades a que cumplen justamente con este tipo de circunstancias, que cumplen con el derecho internacional, con estándares internacionales, ya que no están realizando ello. Ejemplo de ello tenemos en la Constitución, como se ha dicho, por parte de dos figuras, la prisión preventiva y el arraigo. Eliminar estas figuras daría pauta a detener la certeza y eficiencia del Estado a procurar la no intervención y por parte de las autoridades para la desaparición social. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias.